Vamos entonces a pasar a la meditación de la palabra del Señor con nuestra serie de sermones que hemos titulado Nuestra misión en la ciudad. Y el texto en el que el día de hoy estaremos reflexionando es Isaías capítulo 58, versículos del 1 al 14. Es una lectura larga, pero les invito a que puedan tener ahí abierto Isaías 58 en sus Biblias, es que aún trae alguien una Biblia física, o si no, en su aplicación aparte en ese texto que vamos a estar regresando. Y de hecho hoy voy a hacer sufrir un poco a los hermanos de audiovisual porque vamos a estar yendo a varios versículos, pero vamos a leer lo que dice Isaías 58, versículos del 1 al 14. Dice: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Esta es la palabra del Señor. Y parte fundamental de la visión de la Iglesia del Redentor cuando fue plantada es que pudiéramos ser una iglesia que plantara nuevas iglesias en la Ciudad de México. Eso es algo que ha hecho el Redentor desde que comenzó y es el plan que continuemos haciendo esto. ¿Por qué? Porque realmente pensamos que la plantación de iglesias es la manera de evangelismo más eficaz que existe. La plantación de iglesias es la manera de evangelismo más eficaz que existe. Porque una nueva iglesia en una nueva zona de la ciudad o en una nueva zona del país significa alcanzar a personas que no alcanzaríamos nosotros con nuestra pequeña iglesia local. ¿Están de acuerdo? Hemos plantado la iglesia Fuente de Redención en la alcaldía Iztapalapa, hemos plantado la iglesia Renuevo en la alcaldía Azcapotzalco y nosotros no hubiéramos podido alcanzar a las personas que ellos alcanzan en las alcaldías donde se encuentran. Entonces, esto es importante para compartir el evangelio en la Ciudad de México. Pero ¿saben una cosa? No queremos que ni el Redentor, ni todas las iglesias que hemos plantado y que primeramente Dios, si Él lo permite, plantemos, sean una iglesia más.
La intención es que estas iglesias sean iglesias que se dediquen a hacer justicia y misericordia. Que colaboremos unidas en hacer bien a la Ciudad de México, en hacer bien a los habitantes de esta Ciudad de México y en especial a los más vulnerados, a los oprimidos, a los pobres, a los necesitados. Esa es la idea de la Alianza Estratégica de la Ciudad de México, poder servir en unidad a la ciudad. Nosotros como pequeña iglesia local ni siquiera estamos donde tendríamos que estar. Estamos aquí de manera momentánea en la alcaldía Coyoacán, pero la idea es que podamos regresar a la visión que tenemos como iglesia en un lugar céntrico de la Ciudad de México y ahí colaborar junto con otras iglesias en Iztapalapa, en Coyoacán, en Azcapotzalco, en Xochimilco y ver de qué manera podemos servir a las personas más vulnerables. Así que el texto que estaremos analizando el día de hoy nos enseña por qué es tan importante hacer justicia y misericordia. Y que esto no es solamente un plan que tiene la iglesia del Redentor, sino que es el plan que tiene Dios mismo para su iglesia. Y nosotros nos estamos sumando a este plan que tiene el Señor. Así que el título del sermón de hoy es Justicia y Misericordia en la Ciudad, y estaremos reflexionando en esto con ayuda de las siguientes preguntas. Pregunta número 1, ¿por qué debemos hacer justicia? Pregunta número 2, ¿qué es hacer justicia? Y pregunta número 3, ¿cómo podemos hacer justicia? ¿Por qué deberíamos hacer justicia y misericordia? ¿Qué es hacer justicia y misericordia? Y punto número 3, ¿cómo podemos hacer justicia y misericordia? Entonces, punto número 1, ¿por qué debemos hacer justicia? Regresemos de nuevo a lo que dice el versículo 2 de Isaías capítulo 58. Dice: sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. En estos versículos podemos ver que Dios está describiendo a un grupo de personas que parecen ser muy religiosas. ¿Están de acuerdo? ¿Van al templo? No cada domingo. ¿Cada cuándo van al templo? Todos los días. Parece que les encanta aprender. Incluso hacen sacrificios como practicar el ayuno. Pero estas personas no son solo religiosos, son personas morales. Y ahí en el versículo 2 dice que actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios y fingen querer estar cerca de él. Así que vemos que estas personas son personas apasionadas, son personas que se dedican a ir a la iglesia todos los días, que hacen sacrificios, que son muy religiosas, que son muy morales. ¿No debería de estar Dios muy feliz con ellos? Oye, si estoy leyendo mi Biblia todos los días, si estoy orando todos los días, si no me pierdo el servicio, ya no cada domingo, sino todos los días. Algunos ni siquiera quieren venir cada domingo, pero ellos sí están viniendo cada día. ¿No debería el Señor estar feliz con ellos? Pero nos dice Isaías algo sorprendente. Vea lo que dice Dios en el versículo 1. Grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel acerca de sus ¿qué? Acerca de lo bueno que son. ¿Acerca de qué? De sus pecados. Sorprendentemente, Dios llama pecado a todo lo que están haciendo estas personas religiosas. Y estas personas religiosas naturalmente dicen: ¿por qué, Señor? Se sorprenden de esto. Vean lo que dice el versículo 3. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué estás enojado con nosotros, Señor? ¿Por qué no respondes a nuestras oraciones? ¿Qué no ves todo lo que hemos hecho por ti? ¿Y así nos pagas estos sacrificios que hemos hecho por ti? Perderme la barbacoa de todos los domingos. ¿Qué no ves el sacrificio que he hecho por ti, Señor? ¿Por qué me tratas así? Y vean lo que responde el Señor ahí mismo en el versículo 3. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Realmente no lo hacen por mí. Realmente no están haciendo todo esto que están haciendo por mí. No. ¿Saben por qué lo están haciendo? Porque quieren manipularme. Porque quieren que yo haga lo que ustedes quieren. Pero no lo están haciendo por mí.
lo están haciendo por ustedes. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Y en el versículo 6 dice, ¿realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esa es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa todo esto que nos está diciendo el Señor? Fíjense, las personas religiosas estaban muy sorprendidas porque pensaban que todo lo que estaban haciendo estaba bien. Y Dios les dice, están equivocados si creen que pueden tener una buena relación conmigo sin tener una buena relación con los más vulnerados, con los más necesitados, con los pobres y los oprimidos. Están equivocados si creen que están en una buena relación conmigo y ignoran a todas estas personas. Están muy equivocados. Y déjenme decirles que este no es el único lugar en el Antiguo Testamento donde Dios dice algo así. Un pasaje paralelo podría ser Zacarías capítulo 7, versículo 5. Aquí podría considerarse como algo muy similar a lo que se está diciendo aquí en Isaías 58. Vea lo que dice el Señor en Zacarías capítulo 7, versículo 5. Dice, cuando ayunaban y se vestían de luto, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Incluso ahora, versículo 6, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿lo hacen para complacerse a sí mismos? Ahora vean lo que dice el versículo 9. Juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. ¿Quieren otro ejemplo? Vamos, ¿por qué no otra vez al libro del profeta Isaías? Pero ahora el capítulo 1. Vea lo que dice el versículo 13 de Isaías capítulo 1. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. Versículo 17. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los decretos de las viudas. Dios una y otra vez diciendo que no podemos tener una buena relación con Él si no si no nos aplicamos en cubrir las necesidades de los más necesitados. Pero ¿por qué Dios dice eso? ¿Por qué? ¿Qué tipo de relación tiene Dios con los oprimidos? ¿Habrá alguna relación entre Dios y los oprimidos? La misma Biblia nos responde esto. Vayamos a Proverbios 14, versículo 31. Proverbios 14, versículo 31. Dice, quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan, lo honran. Proverbios 19, versículo 17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Dios con estos versículos? Con todo esto que nos está diciendo en Isaías, en Zacarías, en Proverbios. Dios mismo se está identificando a sí mismo con los oprimidos. Dios mismo se está identificando a sí mismo con los pobres, con los vulnerados, con los más necesitados. Y esto es completamente contracultural, ¿están de acuerdo? Esto es completamente contracultural en nuestra sociedad porque ¿quién de ustedes prefiere identificarse con las personas que no tienen voz? Tenemos que tratarlas diferentes que otras personas que no están en esa situación. ¿Por qué? Porque esas personas no necesitan que les prestemos atención. Los que no tienen voz, sí. Es defender a los que no pueden defenderse por sí solos. Los bebés en el vientre de su madre aún no tienen voz. Y si tú eres un cristiano, deberías de ser el primero en alzar la voz por ellos y estar en contra de todas las leyes que promueven el aborto, que pretenden terminar con millones de vidas de personas que nacerían portando la imagen de Dios.
¿Te das cuenta cómo el aborto y el cristianismo no tienen nada en común? Son filosofías completamente incompatibles. Los cristianos también tendríamos que alzar la voz por las mujeres que son violentadas, por los feminicidios, ¿sí o no? ¿O tenemos que hacernos de la vista gorda? ¿Es algo que está sucediendo en nuestro país, sí o no? Las mujeres en nuestro país pertenecen a la población vulnerada y los cristianos tendríamos que ser los primeros en alzar la voz al respecto. Así que la Biblia nos dice que la justicia es, número uno, un trato igualitario, pero también, número dos, en algunas ocasiones es alzar la voz de una manera diferente, de una manera más importante por aquellos que son oprimidos y vulnerados. Y veo una tercera cosa. También la justicia es generosidad. Regresemos ahora a nuestro texto, ahí en Isaías 58. Vea lo que dice el versículo 10. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. ¿Qué significa entonces hacer justicia? ¿Qué dice ahí? ¿Y qué decía en el versículo 7? ¿Se acuerdan? Den de comer a los que tienen hambre, cubran a los que necesitan ropa. ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia significa dar de nuestros bienes a los que lo necesitan. Hacer justicia significa gastarnos en favor de los que lo necesitan, gastar nuestro tiempo, gastar nuestro dinero, gastar nuestras energías, gastar nuestros esfuerzos por los que más lo necesitan. Ser generoso, eso también es hacer justicia. Y si no lo haces, no solo eres una persona tacaña, estás cometiendo injusticia. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, la Biblia nos muestra que si tenemos algo y no lo compartimos, eso es pecado, es injusticia. Muchas personas no estarán de acuerdo con esto porque piensan que la justicia y la misericordia debe ser voluntaria y no una obligación. Si tú piensas de esta manera, que la justicia debería de ser algo voluntario y no una obligación, eso significa que en el fondo estás asumiendo que todo lo que tú tienes es porque tú te lo has ganado. Diga sí, a mí nadie me ha regalado nada, Rodrigo? Yo me he quemado las pestañas estudiando una carrera, yo me levanto todas las mañanas a las 7 de la mañana para ir a trabajar, a mí nadie me ha regalado nada. El éxito que tengo es porque yo así lo he logrado. ¿Sabes lo que te diría Dios al respecto? Te has esforzado un poco. Te has esforzado un poco, pero finalmente todo lo que tú tienes es gracias a mí. Todo lo que tú tienes proviene de mí. Yo te di todo lo que tienes. Y puedes engañarte pensando que todo lo que tienes es porque te lo has ganado, pero realmente Él decidió en qué siglo ibas a nacer, con las comodidades que este siglo implica. Él decidió en medio de qué familia ibas a nacer. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que no es lo mismo las oportunidades que tiene un niño que nace en una sierra, donde ni siquiera a veces llegan los maestros a dar clases, a un niño que nace en la Ciudad de México? Probablemente ese niño crezca como un analfabeta y por más que le eche ganas, no va a poder tener las mismas oportunidades que tú tienes al inscribirte en una escuela pública o privada aquí en la Ciudad de México. Tú podrías decir que todo lo que tienes es fruto de tu esfuerzo, pero la realidad es que todo lo que tienes es por el privilegio que el Señor te dio de nacer donde naciste y de tener acceso a lo que tuviste acceso. Este ejemplo del niño es simplemente un ejemplo más de cómo este mundo no
distribuye de manera equitativa el recurso y los recursos y las oportunidades para todos. ¿Están de acuerdo? Este mundo no distribuye de manera equitativa los recursos y las oportunidades para todas las personas. La única forma en que Dios podría decir que es injusto que no compartas lo que tienes con los pobres es asumiendo que todo lo que tienes es un regalo de parte de Dios. Él te capacitó para conseguir lo que tienes hasta este momento. Él te dio el talento que tienes, Él te dio la inteligencia que tienes, Él te dio el recurso que tienes, Él abrió las puertas para estar donde ahora tú estás. Y si Dios te ha dado el privilegio de darte todas estas cosas, entonces es injusto que tú no compartas de lo que tú tienes con los que no han tenido las oportunidades que tú has tenido. Es injusto, es pecado. A Dios a algunos les ha dado la oportunidad de tener más, pero es injusto no compartir de eso con los que menos tienen. Esto está en la Biblia, ¿están de acuerdo? ¿Quién dice amén a todo esto? Entonces, punto número 1, debemos hacer justicia porque es como si fuera para Cristo. Punto número 2, hacer justicia es dar a otros un trato igualitario, alzar la voz por lo que no la tienen y ser generosos. ¿Cómo te sientes con lo que has dicho, con lo que hemos dicho hasta ahora, con lo que he dicho hasta ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Ya te sientes con algo de culpa? Al igual que yo. A lo largo de este sermón has pensado, yo pertenezco a la injusticia de este mundo. Yo sí. Y está bien si sientes culpa, porque así comienza todo, pero déjame decirte algo. La culpa no es suficiente. La culpa no es suficiente para que tú y yo podamos hacer justicia, para que tú y yo podamos hacer la justicia y la misericordia que Dios nos ha mandado a hacer. La culpa no es suficiente para eso. Entonces, punto número 3, ¿cómo podemos hacer justicia? ¿Qué necesitamos para hacer justicia? ¿Necesitaremos un nuevo sistema de gobierno? ¿Necesitaremos nuevas políticas públicas? ¿Abrazar algún nuevo sistema económico? ¿El capitalismo será la solución? ¿El socialismo será la solución? ¿La solución será en hacer un partido político cristiano y gobernar este país? ¿Eso será la solución? Pues ni siquiera podemos arreglar los problemas dentro de la iglesia. Fíjense cómo las personas de las que Dios nos habla aquí en Isaías 58 eran muy religiosos, eran muy creyentes, pero su religión no promovió que hicieran justicia y misericordia a los oprimidos, sino todo lo contrario. Vean lo que dice el versículo 3. Vamos de nuevo al versículo 3. Dice, ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Fíjense, estas personas estaban ayunando y los israelitas solían ayunar, ¿saben cuándo? ¿Cuándo lo hacían? ¿Cuándo ayunaban los israelitas? ¿Cuándo, Sergio? Ayúdanos. ¿Cuándo ayunaban los israelitas? Pero especialmente el día del Sabbat, ¿están de acuerdo? Pero fíjense, mientras ellos descansaban, mientras ellos ayunaban y celebraban el Sabbat, ¿qué hacían? ¿Qué dice ahí el versículo 3? Oprimen a sus trabajadores. Cuando se supone que el día de descanso no solamente es para ellos, también para quién es. Para sus trabajadores. Sin embargo, ellos decían, qué padre celebrar el Sabbat, qué padre ayunar, estamos haciendo esto para el Señor, pero ¿sabes qué? No estoy dispuesto a perder ni un centavo. Para eso sirven los trabajadores, que trabajen. Y los exprimían incluso en el día de descanso. Estas personas eran increíblemente religiosas y estaban obedeciendo todo lo que decían las Escrituras. Sin embargo, eso no los llevó a hacer justicia y misericordia. Lo que nos enseña es que ninguna religión que enseñe a las personas a hacer justicia por culpa o por deber va a tener éxito. Incluso aquí les hablaría también a los no cristianos, porque ¿están de acuerdo que hay no cristianos que también buscan hacer justicia y misericordia? ¿Sí? Tampoco para ellos la culpa o el deber podría llevarlos a hacer justicia. Tal vez por un momento lo logren, pero estoy seguro que no va a durar por mucho tiempo.
La mayoría de las veces el sentido de la culpa y el deber no funcionan solamente por un tiempo, porque las personas hemos desarrollado mecanismos de defensa contra la culpa. Sí, nos podemos sentir culpables por no poder ayudar a los más pobres o más vulnerados, pero ¿a quién le sobra el dinero? ¿Quién dice, mira, a mí me sobra el dinero y estoy listo para dar a los más necesitados? ¿Quién dice eso? No, hemos desarrollado un callo ante eso y pensamos que nunca es suficiente, siempre necesitamos más. Vean a los futbolistas, ¿cuánto ganan los futbolistas? Millones de pesos y quieren más, quieren otro yate más. Y necesitan ese yate. Bueno, eso es a los rangos de los futbolistas, pero a nivel de nosotros también. Aunque sí podemos sentir mucha culpa por no poder ayudar a los más vulnerables, decimos, es que, ¿de dónde me hace falta mi dinero? Es más, yo soy uno de los oprimidos y vulnerables. ¿Habrá otra manera de motivar a las personas a hacer justicia y misericordia más allá de la culpa o el deber? ¿Habrá otra manera? Fíjense, la justicia y la misericordia hacia los más oprimidos, hacia los vulnerados, no debería de estar ligado con el deber ni con la culpa. Debería de estar ligado con la belleza. La justicia y la misericordia no debería de estar ligado ni con la culpa ni con el deber, debería de estar ligado con la belleza. La belleza es lo que en verdad nos motiva a levantarnos y hacer lo que voluntariamente no haríamos. Cuando algo llama nuestra atención, cuando algo lo consideramos bello, entonces eso nos hace pensar menos en nosotros mismos. Y siempre en este ejemplo me gusta recordar a los fans del Señor de los Anillos. Me gusta recordar a Gollum. ¿Qué era lo que Gollum consideraba bello? ¿Qué era lo que Gollum consideraba su precioso? Su anillo. ¿Y qué lo llevó a hacer este deseo por este anillo? ¿Qué lo llevó a hacer este deseo por ese anillo? Lo llevó a hacer de todo. Ni siquiera le importó su imagen, ni siquiera le importó ser un desecho humano. Él simplemente quería su precioso. Él simplemente quería obtener eso. Y aquello que él consideraba bello era lo que lo motivaba a hacer cosas que en su sano juicio no haría. ¿Qué pasa cuando te gusta alguien? ¿No inviertes tiempo en esa persona? ¿No haces cosas que parecen un poco extrañas? Como ir hasta Monterrey o como ir hasta San Luis. El interés tiene pies, dicen por ahí. ¿Se dan cuenta cómo lo que consideramos bello realmente nos mueve a hacer las cosas que naturalmente no haríamos? Nos mueve todo lo que consideramos bello, y de eso es de lo que está hablando Dios en el versículo 13. Fíjense lo que dice ahí Isaías 58, versículo 13. Dice: guarden como santo el día de descanso. Ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos invita a disfrutar de su sabbat, a disfrutar de su descanso? No guarden ese día porque tienen que hacerlo. No guarden ese día porque tienen que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Es radicalmente diferente, ¿eh? Hallen su delicia en hacerlo. No vengan a la iglesia porque tienen que hacerlo, sino porque desean hacerlo, porque hallan su delicia en hacerlo. Si les das el día a tus trabajadores y pierdes todo ese dinero, no lo hagas porque tienes que hacerlo. Haz porque deseas hacerlo. Haz porque hayas tu deleite, no en las cosas de este mundo, no en las ganancias de este mundo, no en tu éxito profesional, sino porque hayas tu deleite en Dios. Dice el versículo 14: entonces el Señor será su delicia
No se trata de obedecer a Dios para que nos dé lo que queramos, sino de hacer lo que nos pide por el deseo de complacerlo, porque encontramos en Él nuestra delicia, porque lo consideramos como algo bello. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esta belleza en Dios que nos mueva a hacer justicia y misericordia? ¿Cómo podemos hallar esta belleza en Dios que nos mueva a hacer justicia y misericordia? Ya vimos algunos versículos en el Antiguo Testamento que nos dicen que Dios se identificó con los más pobres, con los oprimidos y los vulnerados. Sin embargo, en el Nuevo Testamento pasó algo mucho más impresionante que eso. Dios mismo se hizo un pobre. Dios mismo se convirtió en un oprimido. Dios mismo se convirtió en una persona oprimida cuando vino a este mundo en la persona de Jesús. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él no nació en un palacio, ni siquiera nació en un mesón. Nació en un pesebre, un recipiente que utilizaban los animales para comer. Ahí nació Jesús. Cuando sus padres lo presentaron en el templo, Él no presentó un cordero como lo hacían los de la clase social alta. ¿Qué presentó? ¿Qué presentaron sus padres? 2 palomas. Lo mínimo requerido para las personas con la clase social más baja. Él dijo: aunque los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. Y al final de su vida, al final de su ministerio, tuvo que pedir un burrito prestado, tuvo que pedir un lugar prestado para celebrar su última cena, y finalmente fue despojado hasta sus últimas pertenencias. Y las personas echaron suerte con sus pertenencias. Y cuando murió, tuvo que ser sepultado en una tumba prestada. Su juicio fue una injusticia, ¿están de acuerdo? Aquí Jesús se está identificando con todas las personas que han sido tratadas injustamente, que han sido maltratadas injustamente, que han muerto de manera violenta y injusta. Nuestro Señor Jesucristo no solamente sufrió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo sufrió con nosotros. La vida y muerte de Cristo nos recuerda a todos nosotros que aunque Él merecía todo el bien y la justicia, Él decidió recibir nuestro castigo, para que a través de ese castigo, si ponemos nuestra confianza en Él, entonces podamos recibir todas sus bendiciones, podamos recibir todas las buenas cosas que Él merecía, para que podamos ser bendecidos. Cristo cumplió la justicia que merecíamos para que a través de la belleza de su salvación ahora podamos hacer justicia a los demás. Y podrías pensar que los pobres y que los oprimidos no se lo merecen, pero ahí tenemos que recordar que Cristo se dio por nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos. Tal vez vas a pensar: no, es que los pobres y los oprimidos ni siquiera van a apreciar lo que hacemos por ellos, no aprecian lo que hacemos por nosotros. ¿No piensan eso constantemente los mijes cuando ahí están yendo a la glorieta y las personas se siguen drogando? Ni siquiera aprecian lo que estamos haciendo. Podrías pensar eso, pero al mismo tiempo recordar que Cristo derramó su sangre por aquellos que muchas veces ni siquiera apreciarían esa sangre derramada, que tomarían de esa sangre como una licencia para seguir pecando en lugar de arrepentirse y voltearse al Señor. ¿El Señor sabía eso? ¿El Señor sabía que estaba por dar su vida por personas que serían infieles, que serían incrédulos, que fallarían? Sí, sí lo sabía, y sin embargo lo hizo. Tal vez tú sabes que las personas no van a aprovechar tu sacrificio por ellos. ¿Cuál es la única forma de continuar animado sirviendo a los pobres y a los vulnerados? Recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Solo podemos dar a los demás cuando recordamos que Cristo, aunque era rico, por causa de nosotros, se hizo pobre. Solamente al hallar nuestra belleza en Cristo,
Solamente el ver la obra de Jesucristo como lo más bello que nos ha pasado es lo que puede motivarnos a hacer justicia y misericordia en la ciudad. Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos que nos ayudes para dejar de ser personas egoístas, que únicamente ven por su propio beneficio. Padre, que no lo hagamos por la culpa, por deber, sino que lo hagamos al contemplar la belleza de la salvación que nos has ofrecido a través de tu Hijo Jesucristo. Permítenos recordar en cada momento cómo Cristo se hizo pobre y estuvo dispuesto a ser oprimido en nuestro lugar, para que ahora podamos ser ricos en ti. Danos sabiduría para poder compartir de la riqueza de tu salvación con las demás personas en la ciudad y hacer justicia para mostrarles a las personas el maravilloso Salvador que tenemos, para mostrarles quién eres tú y para mostrarles tu belleza. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.